Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos están sintonizando en esta tarde. Mi nombre es Montserrat Ramos y soy fundadora de Basta Racismo MX. Hoy estamos muy contentas y contentos y nos sentimos realmente muy honrados por tener la oportunidad de trabajar con Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Bienvenida, maestra. Hola Montserrat, muchas gracias. Pues quiero darles las gracias por esta invitación a ti, a Julián y a Adriana. Basta Racismo, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Geraldina. Qué honor que este ciclo de conferencias culmine con tu participación. Gracias. Me permito presentar al equipo que nos estará apoyando el día de hoy. Adriana Landín forma parte del staff en cuestiones técnicas y Julián Gastelú y su servidora estaremos como moderadores. Les pedimos, por favor, que se sientan en total libertad de emitir los comentarios y preguntas a lo largo de esta participación de nuestra invitada ponente el día de hoy. Estaremos revisando las preguntas que se vayan generando conforme se vaya desarrollando la conversación. Y sin más por el momento, le cedo la palabra a mi compañero Julián. Nuevamente, bienvenida, Geraldina. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, vamos a comenzar con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. La maestra Geraldina González de la Vega Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad de Anáhuac del Sur y maestra en Leyes por la Universidad de Düsseldorf. Es la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la COPRED. Ella se ha especializado en derechos humanos, temas sobre género y cortes. Es autor y coautora de varios libros y publicaciones, así como fue asesora del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es profesora en la Universidad Americana y, bueno, ha impartido clases en varias instituciones del país, así que, bueno, es un gran honor tenerte con nosotros. Y, Gracias, Julián. pues bueno, comenzando con un poco el tema, Geraldina, me gustaría pues comenzar contándote una de esas primeras preguntas, ¿no? Uno de los ejes de donde queremos llevar este conversatorio. Y bueno, la primera pregunta para iniciar el diálogo dice así, ¿qué leyes y qué instituciones ayudan a evitar la discriminación racial? Sí, bueno, partamos, digamos, un poco por en la construcción, digamos, de los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de discriminación y cuando hablamos en particular de la discriminación racial, pues necesariamente estamos hablando sobre el respeto, sobre la garantía, sobre la promoción, la eficacia de los derechos humanos, que son básicamente estas facultades que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas, frente al Estado, frente a las autoridades, pero también entre nosotros, entre nosotras mismas, de que seamos respetados, digamos, en nuestras libertades, en nuestra dignidad y ser tratados como iguales, ¿no? El principio de igualdad es a partir del cual se construye el derecho a la no discriminación y lo que pretende este derecho, digamos, y este principio que es transversal al ejercicio de todos los derechos, es decir, que todas las personas tenemos el mismo derecho a exigir nuestros derechos, o tenemos los mismos derechos, o tenemos el derecho a ejercerlos en las mismas circunstancias, a acceder a ellos de igual forma, ¿no? No quiere decir que seamos iguales. El principio de igualdad existe porque somos diferentes y porque las diferencias no pueden ser nunca una razón para negarnos derechos, ¿no? Entonces, este es como el piso, digamos, a partir del cual partimos y a partir del cual se desarrolla toda la construcción, digamos, de la no discriminación y en específico del no racismo o del antirracismo, como ahora lo manejamos, digamos, porque bien dicho, y lo han dicho mis colegas en las charlas anteriores, tanto Pepe como Hugo, no basta, digamos, estar en contra del racismo, sino hay que ser antirracistas. Entonces, esta construcción, digamos, activa del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el ámbito del racismo implica no solamente que las autoridades no puedan tratarnos diferente por ser como somos, por ser quienes somos, por amar a quienes amamos, por venir de donde venimos, por creer en quien creemos, sino que además existen ciertos grupos, como los reconoce, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, grupos de atención prioritaria, agrupaciones sociales, poblaciones históricamente excluidas, históricamente discriminadas, violentadas,
que requieren además de ciertas acciones positivas, de inclusión, de nivelación, acciones afirmativas. Creo que al rato vamos a platicar un poquito de esto con el tema de las elecciones, entonces no quiero meterme en ese rollo ahorita, pero que requieren, digamos, que las autoridades implementen o accionen para incluir a estos grupos o estas agrupaciones históricamente discriminadas. El racismo, pues evidentemente es una de estas construcciones, uno de estos sistemas, ya lo explicó maravillosamente mi compañero Pepe Aguilar en la primera conversación que tuvieron. Es un sistema que jerarquiza a las personas a partir de la tonalidad de su piel o de su origen étnico-racial, ¿no? Las razas no existen, son una construcción social, pero en tanto construcción social han puesto un estatus o una valoración a las personas. Entonces, bueno, con este montaje, ¿qué instituciones y qué leyes existen? Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de derechos humanos, de protección y garantía de los derechos humanos, estamos hablando en primerísimo lugar de la Constitución, ¿no? Una constitución es un orden que se da a una sociedad para organizarse y yo siempre digo para vivir feliz y libre, ¿no? O sea, la Constitución lo que hace es reconocer y garantizar derechos y organizar y limitar al poder. ¿Para qué? Para que las personas podamos vivir la vida buena como cada uno y cada una de nosotras nos los definimos. Y en ese sentido, reconoce estos derechos, nos pone garantías para defenderlos, para exigirlos ante estas autoridades que se dividen, digamos, en la organización, justamente para que no haya un autoritarismo o una detentación absoluta del poder, y se protejan los derechos de las personas. Entonces, la Constitución es el orden primerísimo a partir del cual se respetan, se garantizan, se reconocen todos los derechos, incluido el principio de igualdad y no discriminación, incluido el derecho a no ser discriminado, a no ser racializado o racializada, y por esta razón ser excluido, ser violentado o ser denegado el acceso a algún derecho o algún servicio, por ejemplo, o algún bien. Entonces, es la Constitución, como saben, a lo mejor quienes nos acompañan hoy, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce algunos instrumentos internacionales referidos a derechos humanos como que una vez que son aceptados por el Estado mexicano, pasan a formar parte, digamos, de este orden fundamentalísimo del respeto y protección de los derechos humanos. Entonces, podríamos decir entonces que está nuestra Constitución y están todos los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan derechos humanos en el ámbito internacional. Concretamente sobre el tema del racismo existen dos convenciones muy importantes. La Convención del Sistema ONU, que no me sé el nombre completo, que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, no me aprendo los nombres, y la del Sistema Interamericano o del Sistema de la Organización de los Estados Americanos, que es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Entonces, estos son los grandes instrumentos, digamos, en contra del racismo internacionales. Por supuesto, todos los demás los tenemos que leer de manera transversal, ¿no? Porque el racismo aplica a las mujeres racializadas, a las mujeres con una discapacidad racializadas, a las mujeres lesbianas con una discapacidad racializadas, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que entenderlas desde este punto de vista, digamos, transversal, todos los instrumentos. Entran a nuestra Constitución y a partir de ahí bañan o irradian todo el sistema jurídico. En esta irradiación a todo el sistema jurídico, imagínense que se derrama como leche, digamos, por todas las leyes, por todos los instrumentos. Entonces, ¿cuál es la protección, digamos, de las personas en contra del racismo? Pues están todas las autoridades, tenemos el deber, y lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, todas las autoridades estamos vinculadas, yo hablo como autoridad, estamos vinculadas a los derechos humanos. Entonces, en el quehacer, Hacienda está vinculada a los derechos humanos, la Secretaría del Trabajo está vinculada a los derechos humanos, todas las autoridades, pero además hay autoridades específicas orientadas a prevenir y eliminar la discriminación. En el ámbito nacional está el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y en el ámbito de la Ciudad de México está el COPRED, que es la institución que desde hace 2 años me ha tocado a mí dirigir, y que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y que tiene, entre muchas otras facultades, pues justamente establecer políticas orientadas a eliminar prácticas racistas dentro de la Ciudad de México, en el quehacer de las autoridades de la Ciudad de México, en el quehacer del Congreso de la Ciudad de México y también con una competencia bastante reducida, pero que también colaboramos en
capacitación, educación con el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues además de esto también nosotros podemos accionar estas prácticas, digamos, estas estrategias antirracistas en el ámbito privado. Entonces, nuestra colaboración con las empresas, por ejemplo, ahorita tenemos una colaboración muy estrecha con las empresas sobre el tema del racismo. Están muy interesadas muchas empresas, tanto pequeñas, medianas, como grandes empresas transnacionales, en el tema del racismo a raíz justo de las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos, y que muchas organizaciones en México, como ustedes, como la organización de Pepe, como la organización de Hugo, estuvieron también siendo muy vocales con esta cuestión de ese racismo que vemos en Estados Unidos también sucede en México, ¿no? Y hay que visibilizarlo, y hay que prevenirlo, y también hay que sancionarlo, ¿no? Entonces, yo resumiría, digamos, esta pregunta diciendo, bueno, las leyes pues serían las específicas. Tenemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de la Ciudad de México para prevenir y eliminar la discriminación, pero además ordenamientos específicos, por ejemplo, las leyes de multiculturalismo que hay en la Ciudad de México, las leyes específicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una ley que me choca el nombre, que se llama Ley Constitucional, debería de ser ley reglamentaria de la Constitución de la Ciudad de México, y esta ley constitucional también reconoce, digamos, como grupo de atención prioritario a las personas afromexicanas, afrodescendientes, a las personas indígenas, y establece una serie de obligaciones para todas las autoridades. Algo que no había yo mencionado y que también es bien importante, es decir, que en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce esta prohibición de la discriminación, pero además se reconoce la desigualdad estructural, que es un concepto muy importante que también lo explicó Pepe en su intervención. Quienes no la vieron, la tiene grabada Basta Racismo aquí en su página, entonces cuando acabemos, échenle un clic y la ven. Para que entiendan un poco más allá de lo que es el racismo estructural, de lo que es la discriminación estructural desde esta perspectiva de la desigualdad, digamos, no como un acto arbitrario, sino como una construcción social arraigada en las instituciones, ¿no? Y esto lo reconoce la Constitución de la Ciudad de México, y además nos dice, y estos son algunos, no es una lista exhaustiva, algunos de los grupos que han sido excluidos históricamente, y menciona a las mujeres, niños, niñas, personas mayores, etcétera. Y aquí la clave es que se reconocen a las personas afromexicanas o afrodescendientes, a las personas indígenas, a las personas migrantes, a las personas de religiones minoritarias, y todas estas sabemos que vienen cruzadas por esta cuestión del racismo. Y además, la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México reconoce como grupo de atención prioritaria a las personas en condiciones de pobreza. Entonces, también encontramos este cruce importante, digamos, con la racialización de las personas y con esta cuestión de las tonalidades de piel, cómo impiden la movilidad social y cómo mantienen a las personas en trabajos precarios, en zonas marginadas, justamente por estos prejuicios que existen por tonalidad de piel, por pertenencia étnico-racial, ¿no? Hay estudios interesantísimos sobre esta cuestión en el Colmex, creo que también lo mencionó Pepe, pero también les invito y vuelvo a hacer el anuncio, porque hay estudios muy interesantes sobre esta cuestión de la movilidad social y cómo justamente las personas racializadas se encuentran dentro de los, como les llaman los economistas, los percentiles más bajos de la economía, ¿no? Entonces, no sé si con esto, pero si quieren vamos avanzando sobre el tema de las instituciones. Sí, claro. De hecho, gracias a estas leyes, y de qué forma el Estado garantiza a través de esas leyes que ya nos mencionaste, de qué forma el Estado garantiza este derecho a no ser discriminado racialmente. Sí, bueno, las leyes por sí mismas no son varitas mágicas, ¿no? Hay que exigirlas, ¿no? Obviamente las autoridades tienen la obligación de implementarlas, y como yo siempre en clase digo, las autoridades somos como si fuéramos un robot que tenemos una programación, y esa programación es la ley que crea las autoridades. Entonces, con base en el principio de legalidad, es la única actuación que pueden tener las autoridades. Esto es, una autoridad no puede hacer aquello que la ley no le permite o aquello que la ley no dice que puede hacer, ¿no? El ámbito de las competencias de las autoridades está definido por el principio de legalidad. Entonces, es como si programáramos un robot y dijéramos, este robot solamente puede caminar para adelante y para atrás,
Entonces, esa autoridad solamente puede caminar para adelante y para atrás. Entonces, todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos en esa programación que tienen por vía del principio de legalidad. Pero en un mundo ideal, pues todas las autoridades respetarían los derechos y no necesitaríamos tener garantías para que esto no sucediera o para que cuando sucediera exigiéramos una reparación o una sanción. Como esto no sucede, existen instancias, por ejemplo, la clásica instancia para el exigir que se cumpla con el principio de legalidad es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando nosotros acudimos ante una instancia jurisdiccional a exigir que se nos garantice un derecho, a exigir que se nos respete un derecho, a exigir el acceso a un derecho que tenemos reconocido, o que no tenemos reconocido de manera textual, pero que tenemos por ser parte de nuestra humanidad y de ser necesario para vivir y sobrevivir y poder ser libres. Entonces, podemos acudir ante una autoridad jurisdiccional. Hay muchas vías, la clásica de exigencia de los derechos en México es el amparo. Entonces, este es un medio, digamos, de protección de los derechos que tenemos todos y todas las personas que vivimos en este país. Acudir ante una autoridad jurisdiccional federal a decirle, bueno, yo quise ir a que me dieran un servicio de salud y esta autoridad no me lo quiso dar, ¿no? Ahora, existen otras instancias, como lo es el COPRED, por ejemplo, o como son las comisiones de derechos humanos, que son instancias no jurisdiccionales, esto es, no se exige un procedimiento jurisdiccional, un procedimiento, no me quiero meter en un rollo aquí muy, muy jurídico, pero vaya, en donde se exijan pruebas, en donde haya contradicción entre las partes, etcétera, haya un juzgado, hay un juicio, hay una resolución que puede ser impugnada, en fin, ¿no? Es una construcción jurisdiccional y la construcción no jurisdiccional lo que hace es vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ya sea por parte de autoridades, como lo hace la Comisión de Derechos Humanos, o como lo hace el COPRED o el CONAPRED por parte de autoridades o por parte de particulares. Entonces, me voy a concentrar solamente en el COPRED porque es lo que me toca hablar, y es una instancia, en nuestro caso, que pertenecemos al gobierno de la Ciudad de México, no somos como la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo que no pertenece al gobierno, ¿sí? Que es creado por una ley y es independiente, tiene su propio patrimonio, tiene su propia autonomía técnica de gestión, de gasto, etcétera. El COPRED forma parte del gobierno de la Ciudad de México. Si bien tenemos autonomía técnica, ¿sí? Y tenemos nuestro propio patrimonio, pertenecemos al gobierno de la Ciudad de México, en tanto que nuestra estructura y nuestro presupuesto provienen del propio gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en este entendido, esta institución lo que hace es, entre muchas cosas, tener acciones preventivas, antidiscriminatorias, que pueden ser, por ejemplo, de política pública. Nosotros ahorita, si quieren, platicamos de eso. Tenemos un programa para prevenir y eliminar la discriminación, que es un programa transversal, que tienen que implementar todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México, pero también tenemos medidas, digamos, de reacción, por así decirlo, que sería el procedimiento de atención. Nosotras recibimos denuncias por discriminación en el ámbito privado o en el ámbito público y las tramitamos a través de este procedimiento cuasi jurisdiccional, en donde lo que buscamos, más que la sanción, COPRED no sanciona, esto es bien importante decirlo, no sancionamos, no tenemos capacidad de sanción, no tenemos competencia de sanción, pero lo que hacemos es buscar a través de medidas de justicia restaurativa que quien discriminó repare el daño de la víctima, pero además entienda qué fue lo que hizo mal, digamos, porque muchas veces la discriminación no parte de la mala fe de las personas, sino de lo que decíamos hace rato, esta construcción cultural en la que todos y todas crecemos, en la que todos y todas somos educados, que nos lleva de repente a inercias en donde se discrimina, en donde se limita el acceso a los derechos de las personas, ¿sí? Y esto está mal, esto está prohibido, esto no debe ser, pero se puede remediar, digamos, en tanto que la persona entienda que no debe hacerlo y que lo que hizo daña los derechos de la persona discriminada, daña los derechos muchas veces del grupo de personas
al que pertenece la persona discriminada. Por ejemplo, si sale una autoridad del gobierno de la Ciudad de México, estoy poniendo un caso hipotético, y dijera, las personas homosexuales no se deben casar, ¿sí? Pues a lo mejor en este caso está causando un daño a todo un grupo, a toda una población y no a una persona en particular. Pero si sale y dice, tú, persona, que eres una mujer lesbiana, no te debes poder casar, también está dañando a esa persona en lo particular, pero también a un grupo de personas de manera indirecta, ¿no? Al decir que esa persona, por ser lesbiana, no se debería de poder casar, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo un poco bobo, pero para que quede un poquito claro. Bien, entonces, este proceso, digamos, de conciliación o de justicia restaurativa, insisto, lo que pretende es reparar el daño a la víctima, ¿no? De discriminación, pero además que quien discriminó entienda qué fue lo que hizo mal y se comprometa a no repetirlo, porque lo que nos interesa es que no vuelva a suceder esa práctica discriminatoria, ¿no? Entonces, de repente cuando nos dicen, es que COPRED, ¿por qué no sanciona? Sería muy sencillo que COPRED sancionara, ¿no? O sea, lo más fácil sería decirle a una empresa que despide a mujeres embarazadas, ¿sabes qué? Nos vas a pagar 438,000 salarios mínimos, ¿no? A lo mejor si es una empresa con mucho dinero, la empresa lo paga, pero lo que nos interesa es que no vuelva a suceder. Entonces, más allá de la sanción económica, lo que nos interesa es que no suceda la discriminación. ¿Y cómo le vamos a hacer para que no suceda la discriminación? Pues a través de estos procedimientos que les llamamos de conciliación, en donde juntamos a las partes, en donde hacemos entender a la persona que discriminó, o a la empresa, o al empleador o empleadora que discriminó, o al restaurantero, o al dueño del bar, o a quien no quiso vender un servicio o un bien a una persona, que entienda qué fue lo que hizo mal y cómo puede remediarlo. Y para eso tenemos un área de educación, tenemos una subdirección de educación a través del Instituto Nelson Mandela, en donde damos programas educativos a través de talleres de sensibilización y talleres de capacitación. Entonces, a través de estos procesos educativos, digamos, procuramos el cambio cultural y que esta discriminación no vuelva a suceder. Entonces, este es cómo funciona el procedimiento del COPRED. Ahora me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si quien discriminó, pues no le interesa cambiar? Digo, porque no todo el mundo es bueno, no todo el mundo tiene este compromiso moral, digamos, con la dignidad y el respeto a las personas. Efectivamente, no siempre. Quiero decirles que en un alto porcentaje de los casos que llevamos en el Consejo acaban en una conciliación, la gran mayoría. Sin embargo, hay casos en donde o no llegan a una conciliación, ¿sí? Se sienta la persona que discriminó, la empresa que discriminó a la mesa, pero pues lo que dice o lo que propone, por ejemplo, para la reparación del daño de la víctima, no convence a la víctima y no se llega a ningún acuerdo. Entonces, en estos casos, se abre un procedimiento de investigación, solicitamos pruebas a la persona que está presentando la denuncia. Nosotros no tenemos un estándar probatorio como las autoridades del Ministerio Público o esas, tenemos un estándar probatorio más bajo, pero sí solicitamos pruebas para poder determinar si hubo o no hubo discriminación. Si determinamos que hubo discriminación, entonces emitimos una opinión que se parece un poco a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, en tanto a que establecemos un estándar. Nosotros decimos, a ver, esta empresa al pedirle un examen de VIH a una persona para contratarla, la discriminó. Porque un examen de VIH para contratar a una persona para desempeñar X trabajo no hace falta y es discriminatorio hacerlo. La empresa fulana de tal no se sentó a la mesa de conciliación, luego entonces se abrió la etapa probatoria. La persona que denunció nos demostró que se le solicitó la prueba y que además se le hizo en secreto, ¿no? Le hicieron un examen médico para entrar a trabajar en la empresa y además le hicieron la prueba de VIH y además secretamente le entregaron los resultados a la empresa. Y aquí están las pruebas. Luego entonces la empresa Patito discriminó a la persona X y esto no se debe hacer porque daña la dignidad de la persona. La condición de salud no es una condición necesaria para realizar el trabajo Y.
¿no? No voy a poner aquí el caso porque es un caso que tuvimos, ¿no? Entonces, se hace este análisis, digamos, a modo de una sentencia, que es lo más común, digamos, que lo que la generalidad de las personas conocemos, se hace este análisis, se sienta un criterio, digamos, el COPRED concluye que una empresa que solicite un examen de VIH a una persona que no sea necesario para el desempeño de su trabajo, casi nunca, o nunca, me atrevería a decir, es necesario hacer este examen para que una persona sea contratada, no es necesario, es desproporcionado y luego entonces discrimina. Se recomienda que la empresa fulana de tal no vuelva a cometer este tipo de acciones y, por ejemplo, si hubiera sido un caso de despido, se recomienda que se restituya en su trabajo o se pague una indemnización por el despido injustificado de la persona por la razón de que fue discriminada, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo funciona nuestro procedimiento y es muy parecido como funciona en CONAPRED. Las comisiones de derechos humanos no tienen este procedimiento de conciliación, más bien abren toda la investigación y concluyen en una recomendación que tiene un carácter de obligatorio. Las autoridades tienen que aceptar esta recomendación o, en su caso, no aceptarla, justificando por qué no la aceptan. Y tienen obligación, digamos, de cumplirla, ¿no? Entonces, se parecen, pero no son iguales. La fuerza de las resoluciones de COPRED es menor a la de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, pero tenemos la ventaja de que al estar dentro del gobierno podemos justamente promover a través de las políticas públicas ciertos cambios o a través de nuestra colaboración con el Congreso, pues reformas que sean necesarias o inclusive en el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, tenemos una estrategia junto con la Secretaría del Trabajo local para enviar todos estos casos de empresas que no se sientan a la mesa de conciliación, no cooperan, digamos, en esta cuestión restaurativa, y entonces la Secretaría del Trabajo determina si abre un procedimiento de revisión y en su caso de sanción a estas empresas por incumplir con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, más o menos por ahí es el procedimiento. No, interesante. Wow, qué amplia respuesta. Muchísimas gracias, Geraldina. Me gustaría continuar un poco este conversatorio, esta entrevista, esta ponencia con una pregunta un poquito aterrizada, voy a decirlo de esta manera, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no? Yo el día de mañana voy caminando por cualquier calle de la Ciudad de México y regresando a la conversación hacia el tema del racismo, ¿no? Que bueno, es el que es más importante para nosotros aquí en Basta Racismo Sí. MX. Yo el día de mañana voy caminando por cualquier calle de la Ciudad de México y soy discriminado por la policía, que casi no pasa, ¿verdad? Por alguna empresa, que también nos sucede, como hablabas tú hace un momento, algún restaurantero, alguna autoridad, alguna entidad de gobierno, quien sea me discrimina. ¿Cómo me pongo en contacto con COPRED? ¿No? Hablábamos que a veces se convence a los que ya están convencidos. Me gustaría que esto fuera un espacio para hablarle a aquel que no sabe. Gente que no sabía que existe el COPRED, tal vez hasta que escuchó esta conferencia. Me discriminaron hoy Sí. caminando en la calle en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me protegen? Vaya, ¿cómo puedo buscar justicia? Claro, bueno, como decía yo hace un ratito, nosotros recibimos denuncias, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es denunciar. ¿Cómo? Ahorita les paso los teléfonos, nunca me los sé de memoria, pero ahorita mismo les doy los datos. Si quieren, ahorita les paso inclusive la imagen que tenemos con los teléfonos. El mail sí me lo sé, quejas.copred@gmail.com. Ahorita no tenemos atención presencial por obvias razones, pero si fuera un momento no de pandemia, también estamos abiertos toda la semana en horario de oficina en la calle General Prim número 10. Entonces, se presenta una denuncia ya sea por estas vías, por teléfono, les digo, ahorita les doy el teléfono. Bueno, está el teléfono de Locatel, el 55 56 58 11 11, que es el clásico de Locatel. Ahí se reciben denuncias por discriminación y nos las canalizan a nosotros. Entonces, se puede hacer por teléfono, se puede hacer por mail, se puede hacer presencial una vez que regresemos a la normalidad, como le llaman. Y a través de un formulario que está en nuestra página web, si ponen en Google COPRED les va a aparecer nuestra página web y ahí también se puede llenar un formulario. Entonces, una vez que se reciben estas denuncias, se analiza si sí se trata de un caso de discriminación o no. Ojo, es muy importante decir esto. Para que sea un caso de discriminación que nosotros podemos atender, acuérdense del robot, estamos programados para atender la discriminación cuando causa un daño.
en el acceso a un derecho. Entonces, por ejemplo, de repente nos llegan casos en donde, si bien hay un discurso discriminatorio, no necesariamente hay un daño, digamos, a un derecho, ¿no? No hay, vamos a suponer, ponías el ejemplo, Julián, de voy caminando por la calle y me discriminan. Yo te iba a preguntar cómo, ¿no? Pero ya pusiste algunos ejemplos. Pero si tú vienes caminando por la calle y te gritan, perdón la expresión, pinche vieja, ¿no? O vengo yo manejando y me grita alguien, ay, tenías que ser vieja, no sabes manejar. Eso no es un acto de discriminación que puede recibir COPRED. Si bien es un discurso discriminatorio, ¿sí? No causa un daño en mis derechos, en el acceso a algún derecho, en el acceso a algún servicio propiamente, ¿sí? Ahora, si vienes caminando por la calle y viene un policía y te dice, te voy a detener por pinche feo o por pinche vieja, ¿sí? Por Entonces, moreno, porque por tu piel oscura eres o sospechoso por para tu, nosotros. ¿no? Me ha pasado. No te lo va a decir, A gente morena le ha pasado muchas veces, sí. no te lo va a decir, pero lo sabes, porque son prácticas discriminatorias, ¿no? O sea, sabes que lo está haciendo por eso, pero el policía, digo, generalmente estoy poniendo el ejemplo, pero bueno, Claro. vamos a poner en el ejemplo que sí te lo hice, ¿no? Está cometiendo un acto de autoridad, ¿sí? Y está lastimando tu derecho a caminar y a transitar de manera libre y a que no seas detenido por ninguna autoridad sin ninguna justificación. Ese es el derecho de todas las personas, que ninguna autoridad puede venirnos y detenernos y tú vente para acá, porque sí, por cómo te ves, porque tienes cara de sospechosa, porque eres indígena y las mujeres indígenas roban en las tiendas, ¿no? Entonces, eso sí está dañando un derecho y eso sí es un hecho discriminatorio, una práctica discriminatoria que COPRED recibe como tal y abre un expediente. Entonces, cuando hay un daño en el acceso a un derecho o a un servicio, si bien no es un derecho que yo entre a un restaurante a comer, sí es un derecho que el restaurantero no me niegue el servicio por cómo me veo, por cómo vengo vestida, por mi pareja, ¿no? O por mi cuerpo, o por mi tamaño, ¿no? Entonces, si me niega a entrar al antro de moda por cómo me veo, porque no doy el target, eso es discriminatorio, porque estoy viendo que a todos los demás sí los está dejando entrar, pero a mí por alguna extraña razón no me dejan entrar, ¿no? Entonces, esos son hechos discriminatorios porque sí causan un daño. Y al causar ese daño, entonces digamos que se acciona esa llavecita a través de la cual COPRED puede abrir un expediente por discriminación. Entonces, una vez abierto el expediente, bueno, pues comienza todo este procedimiento que ya expliqué ahorita, ¿no? Pero es importante entonces decir que tenemos los elementos de la discriminación de la ley, que serían el trato diferente, ¿no? A mí me dejaron entrar, pero al de al lado no lo dejaron entrar, o a mí no me dejaron entrar y al de al lado sí lo dejaron entrar porque lo vieron más güerito, ¿no? Eso es un trato diferente. Que sea arbitrario, o sea, que no esté justificado, ¿no? Un ejemplo clásico es, hay un trato diferente cuando llega un chico de 15 años al Oxxo y dice, quiero comprar esta botella de Bacardí, y le dice, no, mano, no puedes comprar alcohol. ¿Por qué? Si le acabas de vender a ese, sí, pero ese es mayor de edad y ya me enseñó su INE. Tú no, mijo, tú no puedes comprar alcohol. Entonces, hay un trato diferente, pero no es arbitrario, está justificado, ¿no? Entonces, si tienes esta justificación, ya se te cae. Pero si no hay esta justificación, si vengo yo a comprar la botella de Bacardí y me dice el señor del Oxxo, no, las señoras no deben tomar, ay, güey, ¿por qué no? Soy mayor de edad y tengo derecho a comprar la botella, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero un poco para que se comprenda el tema de la discriminación. Entonces, no está justificado, está basado en una categoría sospechosa o en la pertenencia a uno de estos grupos de atención prioritaria, ¿no? En el tema que nos trae hoy, pues la tonalidad de piel, la pertenencia étnico-racial es una de las categorías sospechosas o una de las pertenencias a grupos de atención prioritaria por las que sucede el racismo o la discriminación racial, ¿sí? Y entonces tenemos... Y la cuarta pata de la mesa, digamos, sería el daño, ¿no? Entonces necesitamos tener un trato diferente, arbitrario, basado en alguna categoría o pertenencia a un grupo de atención prioritaria y que se dañe el acceso a un derecho o a un servicio, ¿no?
Y entonces, con estos 4 elementos, tenemos un acto discriminatorio que COPRED puede analizar o puede entrar a conocer y puede resolver, digamos, con las competencias a las que ya me refería hace un ratito, ¿no? Entonces, buscamos la conciliación, oiga, señor del Oxxo, u Olga tal. Ahora, ojo, cuando se trata de una autoridad de la Ciudad de México, no somos tan conciliadores, digamos. Por lo que decía yo al principio, acuérdense, todas las autoridades estamos obligadas a proteger, promover y garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, cuando llega un policía y te detiene por tu aspecto, por tu tonalidad de piel o por tu pertenencia étnico-racial, no le voy a decir, oiga, policía, ¿y por qué hizo eso? ¿No? O sea, aquí lo que se hace es ponernos en contacto inmediatamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para informarles de esto que sucedió. La Secretaría tiene derecho, digamos, por así decirlo, las autoridades no tenemos derechos, pero tiene la posibilidad de respondernos qué fue lo que sucedió, digamos, como en el amparo. Las autoridades pueden informar su parte, digamos, o su perspectiva del asunto, y nosotros entonces determinamos. Si nos contesta, sí, claro, lo detuve porque tenía cara de sospechoso. No, pues a ver, aquí esto no está bien. Y entonces inclusive podemos darle vista a la Contraloría, porque, insisto, se trata de una autoridad, ¿no? Pero inmediatamente lo que nosotros hacemos es accionar este trabajo interinstitucional que tenemos entre el COPRED y todas las instancias de gobierno de la Ciudad de México. Porque, insisto, lo que a nosotros nos interesa no es solamente la sanción. Por supuesto, un policía que hace esto y que con la mano en la cintura dice, sí, claro, yo lo detuve porque tenía cara de sospechoso. La gente morena es sospechosa porque sí, o la gente indígena es sospechosa porque sí, o los afros son, ¿no? O sea, eso nos pone una alerta muy grande en donde tenemos que accionar algo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de la sanción a este agente de policía, ¿no? Pero tenemos que accionar algo. ¿Qué podemos accionar? Bueno, pues podemos accionar desde cursos de capacitación al personal hasta políticas internas, digamos, de tener, por ejemplo, una unidad de promoción de los derechos humanos interna, políticas no solamente de una capacitación, sino de formación continua. Por ejemplo, nos ponemos en contacto, que es algo que vamos a hacer este año con la Universidad de Policía. Por ejemplo, tenemos pendiente una charla sobre perfilamiento racial con las personas que están estudiando ahorita en la Universidad de Policía, porque es justamente el tema, el perfilamiento racial que pues hace, digamos, que las acciones de seguridad pública, y lo pongo entre comillas porque no necesariamente son acciones que protegen la seguridad pública, sino que a través de la racialización de las personas están cometiendo prácticas, digamos, de racismo, prácticas de exclusión, prácticas pues de dominio, ¿no? En contra de ciertas poblaciones. Entonces, pues son algunas de las acciones que realizamos, digamos, cuando sucede un acto de discriminación. Pero es muy importante decir algo, y lo mencionó Pepe también ese día en su charla. Casi no se denuncia por racismo. Tenemos muy pocas denuncias por racismo. Y esto es algo que invito a las personas que nos están viendo ahorita, que nos vean este video más tarde o a que lo comenten con otras personas. Denuncien. Porque si bien tenemos, por supuesto, un mandato de ley para prevenir el racismo, para eliminar el racismo, es muy importante contar con las denuncias para poder, como siempre digo, darle en el blanco, ¿sí? Sabemos que hay racismo, pero si no conocemos las prácticas concretas, si no sabemos en dónde, cuándo, en qué momento, ¿sí? Sabemos que hay racismo cuando se va a presentar una denuncia en el Ministerio Público, pero ¿en qué momento? ¿Es cuando te sientas con el Ministerio Público a presentar tu denuncia? ¿O es en el cuestionario que te hace el Ministerio Público? ¿O es en el que no sigue tu denuncia porque la descarta o la subestima? ¿O es en, no? O sea, entonces, si no sabemos esos momentos específicos, es muy complicado darle en el blanco con las acciones de política pública. Entonces, por eso son importantes también las denuncias, no solamente para la reparación del daño, que eso es fundamental. Todos tenemos derecho a ser tratados dignamente, todos y todas tenemos derecho a ser respetados y a no ser tratados de manera arbitraria, ni violenta, ni excluyente por nuestro aspecto, por nuestra tonalidad de piel, por nuestro origen étnico-racial, ¿no?
Pero además de eso, es importante que las autoridades conozcamos cómo y dónde se dan estas prácticas de discriminación racial para que podamos justamente accionar cosas para revertir estas prácticas racistas, ¿no? Sabemos que en los restaurantes de repente sucede, sabemos que en ciertas zonas de la ciudad, pero insisto, sabemos, pero no concretamente. Entonces, por eso la denuncia es fundamental para las dos cuestiones, insisto, para la reparación del daño, pero también para que nosotros podamos en nuestro brazo, digamos, de trabajo, de políticas públicas, accionar cambios. Okay. No, pues Claro. gracias por la respuesta y por la invitación a denunciar. Digo, de parte de Basta Racismo, creo que eso es mucho lo que buscamos que se haga y los datos de Copred los podemos poner más adelante, que comentabas hace rato. Y bueno, Geraldine, esperamos llevarles mucho trabajo, no porque esperemos que haya más actos de discriminación, sino por poder visualizar, denunciar y tener. Así que esperamos llevarles mucha chamba. Sí, no, por favor, la verdad es que nos hemos unido mucho con Pepe, justamente en esta idea de visibilizar, digamos, de repente creemos que hay un tema como de minimizar estas prácticas racistas, ¿no? De minimizar esa persecución de la policía, esa de repente que no dejen entrar a ciertas personas a ciertos comercios, o que entren a ciertos comercios y haya un policía detrás echándoles el ojo. Todas estas prácticas que a lo mejor se vuelven cotidianas en ciertas personas, y en esa cotidianidad las normalizan. Y no son normales, y no están bien. Así ¿no? es. Entonces, por eso hay que denunciarlas. Oigan, yo cada vez que voy al súper fulano de tal, hay un policía que me sigue. ¿Por qué me sigue? Y me he fijado que nada más me sigue a mí. Entonces, tengo la sospecha de que me está siguiendo por cómo me veo, ¿no? Y eso es racismo. Eso es racializar a las personas, y al racializar a las personas además se les está etiquetando con ciertos valores negativos. Esta persona, por el aspecto que tiene, seguro roba. También los güeros roban. Digo, o sea, lo que voy es, o sea, roba quien roba, no es una condición que venga determinada por cómo nos vemos o por el origen étnico-racial o por nuestra condición de salud o por nuestro género o por nuestra orientación sexual o por ninguna otra, ¿no? Nuestra discapacidad, ¿no? Pero se ponen estas etiquetas y se trata de manera arbitraria a las personas, ¿sí? Y justamente bajo este sistema de opresión y bajo este sistema, pues racista, digo, ¿para qué me busco otros sinónimos? Este sistema racista es lo que hace justamente, decir, hay estas personas que son buenas y estas personas que son malas. Y pones en una balanza y empiezas a poner adjetivos buenos y adjetivos malos. Y así empiezas a valorar a las personas. Y eso está normalizado, pero eso no está bien y eso no lo podemos tolerar. Y eso se puede denunciar con nosotros, ¿no? Y insisto, nosotros no vamos a llegar con el súper a multarlos o a cerrarlos, porque eso no hacemos. E insisto, eso no procuraría un cambio cultural, ¿no? O sea, ¿qué ganamos con que cierren el supermercado que tiene un policía o un gerente racista? La verdad, nada. A lo mejor ese señor gerente se va al súper de enfrente y vuelve a hacer lo mismo. O a la tiendita, ¿no? Lo que queremos es que esa persona entienda por qué eso está mal, por qué eso daña la dignidad de las personas, por qué eso es discriminatorio y por qué eso es violento, ¿no? Y vivir esas violencias todos los días no es de un Estado democrático, no es de un Estado que pretende respetar y garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, esa es justamente la idea, pero el tema es que lo hemos normalizado, y lo hemos normalizado de todos lados, ¿no? Quien vive la discriminación, quien escucha o ve la discriminación y quien discrimina. Entonces, todos somos responsables, ¿no? Así es, indudablemente, y creo que somos responsables de visibilizarlo, de actuar sobre el problema, y creo que en Basta Racismo MX es una de nuestros principales objetivos, que como tú nos mencionas, Geraldina, sea algo parecido a una revolución cultural de pensamiento,
porque como tú lo mencionas y creo que muchas personas, inclusive en los comentarios que nos están haciendo en Facebook, por ejemplo, una pregunta del usuario Andrés Palacios, dice, ¿hay algo que puede hacerse en caso de un discurso discriminatorio? Pero como tú nos mencionabas hace un momento, realmente para que el COPRED tome acción sobre este tipo de actitudes, tiene que haber una afectación directa a la obtención de un derecho, a la obtención o no obtención de un derecho por ejemplo, en este caso, el aspecto que tú presentas, ¿no? Pero entonces, ¿de qué forma crees tú que, bueno, obviamente las leyes nos respaldan, nos garantizan un derecho a no ser discriminado, pero ¿de qué forma podemos actuar también de esta forma, ¿no? O sea, estamos viendo un discurso, pero realmente no nos está afectando directamente a un derecho, simplemente se siguen reproduciendo estos discursos y es muy importante que el COPRED esté tomando este tipo de acciones para que pues haya una revolución realmente del pensamiento de lo que es ser una persona que discrimina y que pues que está haciendo mal, ¿no? O sea, y que va a seguir reproduciendo esas actitudes y que van a su vez a perpetuar lo que el racismo es aquí en México, ¿no? Claro. Nos mencionabas, ya nos contestaste todas las preguntas que teníamos preparadas, pero a mí me gustaría mucho a mí me gusta, no, y está súper padre, a mí me encanta. Eres una persona que realmente nos aporta demasiado en esta tarde, pero a mí me gustaría mucho que ahorita como que pudiéramos como orientar a las políticas públicas que se han generado y de qué forma se ha eliminado o se ha aterrizado a la búsqueda de la no discriminación aquí en México, no discriminación racial, que nos puedas mencionar un poco, por supuesto, acerca de las principales acciones que ha llevado a cabo el COPRED, perdón, la determinación de la sesión extraordinaria del INE que habías platicado hace un momento, el segundo pronunciamiento del COPRED el 18 de enero, que estuve presente ahí viéndolo, por supuesto, que nos hables un poco acerca de eso y de qué forma estas políticas públicas y esta implementación de leyes ayudan a gente en esta situación de vulnerabilidad, por ejemplo, que nos estabas mencionando hace un momento. Sí, bueno, a ver, primero quería yo decir algo con respecto a lo de los discursos discriminatorios. Yo creo que es importante aclarar, si bien no podemos abrir un expediente de queja, sí podemos, por ejemplo, a través de estas acciones, o sea, todas las acciones que nosotros llamamos de difusión son importantes justamente para desactivar estos discursos discriminatorios, ¿no? Creemos que o sea, distinguiendo el discurso discriminatorio del discurso de odio, ¿no? El discurso de odio es aquel que inclusive puede ser sancionado por la ley penal porque llama, digamos, a acciones en contra de determinadas personas, en este caso, un discurso racista, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un discurso discriminatorio, cuando estamos hablando de un discurso que no tiende, digamos, a hacer un llamado a la acción en contra de determinados grupos o de determinadas poblaciones, creemos que este tipo de charlas, este tipo de acciones, difundir un mensaje, difundir la información, ayuda a desactivar, digamos, esos argumentos discriminatorios, ¿no? Entonces, es muy importante que también decir que desde el COPRED estamos permanentemente teniendo estas acciones de difusión. Gracias a esta invitación, participamos, por ejemplo, con empresas, de repente en charlas, estamos constantemente en nuestras redes sociales hablando sobre el tema, producimos documentos, que por cierto quiero invitarles a consultar un documento específico que presentamos ante el Congreso de la Ciudad de México en mayo pasado y que tiene que ver justamente con un diagnóstico sobre el racismo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de cara a que entra en vigor la convención a la que me refería hace un momento del Sistema Interamericano en contra del Racismo. Entonces, bueno, pues entre las acciones que estamos realizando de política pública, mencionaba yo hace un momento el programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que es la herramienta de política pública que diseña el COPRED y que implementan todos los entes del gobierno de la Ciudad de México. O sea, el COPRED no la implementa directamente, sino que diseñamos un programa que tiende a la inclusión, no por grupos, sino por derechos,
y que tiene como objetivo justamente que todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México implementen determinadas acciones que tiendan a la inclusión y a la eliminación de la discriminación, y por supuesto dentro de este gran paraguas de la eliminación de la discriminación entra la eliminación del racismo. Es importante que en octubre del año pasado se reformó nuestra ley y este programa, que antes era de carácter anual, ahora va a ser un programa sexenal, digamos, que va a entrar dentro del sistema de planeación de la Ciudad de México, y entonces ahorita estamos justamente entrando en la etapa del diseño de un nuevo programa. Entonces, vamos a tener mesas de consulta, como lo establece la Ley de Planeación de la Ciudad de México, justamente para establecer qué acciones tendrían que estar realizando todos los entes del gobierno de la Ciudad de México para evitar la discriminación, para prevenirla, para eliminarla. Eso es por parte de las políticas públicas del COPRED. Ahora, con respecto a políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México, pues a mí me parece muy, muy importante y que debemos de destacar la creación de la Secretaría de los Pueblos Indígenas, de la CEPI. A mí me parece que esa es pues un instrumento, digamos, de política pública que se creó durante este sexenio, como el COPRED es también una política pública destinada a eliminar la discriminación y concretamente el racismo. La CEPI tiene justamente también este propósito, este cometido que pretende, digamos, establecer acciones, estrategias específicas para las personas de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Entonces, esta es una política muy importante antirracista, digamos, del gobierno de la Ciudad de México. Por lo que hace a las poblaciones afro de la Ciudad de México, la secretaria encargada de diseñar y de implementar la política pública es la CIVISO, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, que tiene justamente este mandato. Todavía no existe un programa específico, digamos, de poblaciones afro, y justamente quería yo referirme a las observaciones del CER, del Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación del Sistema ONU, del Sistema Internacional, que emitió un informe para México en el 2019, no, en el 2018, perdón, en el 2018, y que justamente hacía algunas observaciones de qué nos falta en México, en todo el país y en la Ciudad de México, pues justamente por eliminación, por así decirlo, ¿no? Entonces, todavía en la Ciudad de México nos falta política pública específica para las poblaciones afro. Insisto, está la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero todavía lo que hace a las poblaciones afro nos está faltando una política específica. Ahora, este año el COPRED vamos a levantar nuestra encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, y esta es una herramienta fundamental justamente para el diseño de política pública, ¿no? Entonces, también en este sentido, esta encuesta nos va a dar información valiosísima, como por ejemplo ahorita la reciente del censo, que ya nos da datos que antes no teníamos sobre poblaciones afro, por ejemplo. En México la pregunta del 2015 no fue muy satisfactoria. Sé que hay algunas cuestiones criticables, digamos, de la pregunta afro del 2020, pero bueno, tenemos ya más datos más concretos. Hubo un 2% de la población que se autoidentificó como afrodescendiente o afromexicano. Entonces, bueno, pues este tipo de datos nos empiezan a dar información valiosa para el diseño de políticas públicas. Ahora, por supuesto, en la Ciudad de México, por ejemplo, un instrumento de política pública, pues el programa de gobierno, que si bien ahorita es provisional, justamente por estos cambios muy complicados, no se los voy a explicar, pero hay cambios en el sistema de planeación de la Ciudad de México que se desprenden de la Constitución, y entonces es un programa provisional, pero es importante decir que el eje 1 es igualdad. Y entonces, en ese sentido, se trazan líneas de acción para todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México de manera transversal para procurar la igualdad y cerrar la brecha de desigualdad que, como decía yo muy al principio, también pasa por un tema de racialización, la desigualdad socioeconómica, ¿no? Entonces, estos serían algunos instrumentos. Ahora, otro instrumento fundamental de política pública en el que tiene que ver COPRED es el programa de acción local. La Ciudad de México forma parte de la coalición de ciudades contra la xenofobia, el racismo y la discriminación. Y en esa instancia generamos un programa
de política pública, de acciones específicas para varios grupos, entre los que destacaban las personas migrantes, las personas afro, las personas migrantes, las personas indígenas, discúlpenme, y se establecen determinadas acciones específicas para determinados ámbitos, por ejemplo, en la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda, en el acceso al trabajo, en el acceso a la cultura, ¿no? Y entonces en este plan de acción local se desprenden acciones muy concretas a las que nos comprometimos como Ciudad de México junto con otras ciudades como Montevideo, como está Bogotá, me parece, había otra ciudad soy muy mala con la memoria, como pueden darse cuenta, pero éramos varias ciudades. Estaba Lima, estaba Bogotá, estaba Montevideo, bueno, no los voy a aburrir con eso, Quito. Entonces, bueno, pues justamente este es otro instrumento de política pública que tenemos que aterrizar en el gobierno de la Ciudad de México para implementar acciones para la inclusión, para la no discriminación y para el antirracismo, ¿no? Concretamente. Y no me acuerdo qué otra parte de tu pregunta era, pero si me la repites o si me Claro, faltó algo. no, hablarnos un poco Lo acerca del de la INE. determinación del INE, el segundo pronunciamiento del COPRED y también del Perdona, pronunciamiento, no, de lo de las vacunas. lo de las vacunas. Sí, Sí, tenemos dos pronunciamientos indudablemente. que Sí. sacamos este enero. El primero tuvo que ver con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, para hacerles el cuento cortito, el proceso electoral de este año inició en septiembre por ahí. El INE emite un acuerdo en donde obliga a los partidos políticos nacionales a que en la inscripción de las candidaturas para diputaciones federales, bueno, por supuesto, respetar el principio de paridad, que ese ya es un principio constitucional que se tiene que respetar sí o sí, y todos los demás en realidad también si se desprenden del artículo primero, pero bueno, de repente hace falta que el INE se los recuerde a los partidos políticos. Y la segunda determinación de ese acuerdo fue que se establecieran más diputaciones, más distritos para las candidaturas indígenas. En las elecciones pasadas hubo 13 diputaciones y el INE estableció en este acuerdo que fueran para esta elección de 2021 21 diputaciones, ¿no? Entonces, esto se impugna ante el Tribunal Electoral porque se consideran dos cosas. Una, que, a ver, déjenme, ordeno mis ideas. Una era que no estaba clara qué diputación, qué distritos tendrían que ser los distritos indígenas, por así llamarlos, y entonces se le pide al tribunal que le pida al INE que los defina para que haya claridad, digamos, y que no quede a que los partidos decidan en qué distritos, ¿no? Y la segunda cuestión es que se impugna porque no se incluye a las personas con discapacidad. Lo que se dice en esta impugnación es, pues está muy bien que estén incluidas las mujeres, está muy bien que estén incluidas las personas indígenas, pero ¿qué hay de las personas con discapacidad? También tienen una subrepresentación en el Congreso, porque de los 7.8 millones de personas con discapacidad que somos, del censo anterior, pues hay una subrepresentación en el Congreso Federal. Entonces, el Tribunal Electoral les da la razón. Y les da la razón, además, aumentando un poco más estas pretensiones, porque dice, sí, INE, tienes que definir qué diputaciones o qué distritos van a ser los distritos de candidaturas indígenas, tienes que incluir candidaturas de personas con discapacidad, pero además también tienes que incluir candidaturas de otros grupos, como les llama en ese momento, en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Y menciona concretamente personas afromexicanas y comunidad o población LGBT. Entonces le regresa esa sentencia, digamos, al INE, y el INE tiene la obligación de cumplir. O sea, el INE no puede decir, no, pues no cumplo y pues ya es muy tarde. No, tiene que cumplir. Y entonces hace una sesión extraordinaria el 15 de enero en donde le da cumplimiento a esta sentencia. Y al darle cumplimiento a esta sentencia, determina que
Para el proceso electoral del 2020 va a haber 21 diputaciones de los 28 distritos llamados indígenas, esto es que tienen una población mayor al 50 o al 70%, si no me equivoco, de personas indígenas, o sea, 21 diputaciones, de las cuales 11 tienen que ser mujeres, porque esto tiene que estar cruzado por el principio de paridad. Entonces, 21 diputaciones de los 28 distritos indígenas tienen que ser de personas indígenas. Luego son 8 candidaturas de personas con discapacidad, 4 candidaturas de personas afromexicanas o afrodescendientes y 3 candidaturas de personas LGBT. Eso determina el Consejo General del INE por unanimidad y ahora es obligación de todos los partidos políticos nacionales establecer sus candidaturas con estas especificaciones para las elecciones del 2021. Entonces, nuestro pronunciamiento salió antes de la determinación del Consejo General porque lo que nosotros hacíamos era, digamos, el llamado respetuoso. Evidentemente, el COPRED no tiene competencia en materia electoral, en materia de igualdad y no discriminación sí. Entonces, nuestro llamado era desde esta plataforma, digamos, de decir, bueno, es muy importante que se incluyan las candidaturas de grupos de atención prioritaria porque son grupos históricamente excluidos, históricamente no reconocidos, históricamente no representados. Y si nos queremos llamar Estado democrático, pues tienen que participar todas las personas, y cuando decimos todas, son todas en las elecciones, no solamente votando, sino siendo votadas y representadas en este caso, en la Cámara de Diputados Federal. Entonces, ese fue el pronunciamiento con respecto a las candidaturas y que el INE tomó esta determinación, insisto, por unanimidad y que a mí me parece que es fundamental, se está hablando muy poco de ella, pero a mí me parece que es fundamental que se haya determinado esto, ¿no? O sea, candidaturas, 21 diputaciones indígenas, 8 diputaciones de personas con discapacidad, 4 de personas afro y 3 de personas LGBT. Entonces, eso fue lo que determinó el INE. Indudablemente es algo que se tiene que seguir hablando, o sea, porque... Sí, es que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención que se ha hablado muy poquito de esto. Y hay que estar pendientes porque también, ojo, esta determinación del Consejo General se puede impugnar. Entonces, pues hay que estar también muy pendientes si no se va a impugnar. Porque sí hubo algunas manifestaciones en la sesión del Consejo General, fue muy larga, y algunos partidos políticos dijeron que era muy tarde para solicitarles esto, ¿no? Pero es importante decir que el acuerdo original, o sea, el que se impugnó, el acuerdo original de octubre o noviembre del 2020, ya decía que los partidos políticos tenían la obligación de establecer diputaciones o candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad. O sea, no es nuevo. Lo que hizo el INE en la sesión del 15 de enero del 2021 fue decirles 21, 8, 3, ¿no? Pero ya les había advertido, tienes que establecer candidaturas para grupos de atención prioritaria porque son grupos excluidos históricamente que necesitan reconocimiento y representación. Entonces, así es. Vamos a ver qué pasa por ahí, ¿no? Entonces, esa es una. Y el otro pronunciamiento que presentamos o que publicamos recientemente tiene que ver con el tema de la vacunación. Y el tema de la vacunación, porque, bueno, nos preocupan varias cosas. Nosotros desde marzo estamos insistiendo con lo que hemos llamado los impactos diferenciados de la pandemia, ¿no? Nos preocupó que de repente se hablaba de que la COVID o el SARS era un virus democrático que nos daba a todos y todas por igual y todos y todas nos podíamos enfermar y todas podíamos tener síntomas de gravedad. Pero la realidad es que hemos visto que, bueno, pues hay grupos cruzados por los grupos de atención prioritaria que son grupos muchísimo más vulnerables a enfermarse y a desarrollar síntomas de gravedad. Entonces, lo que hemos dicho es, a ver, la OMS ha dicho que estos son los grupos de riesgo, ¿no? Entonces tenemos personas mayores, personas con alguna comorbilidad, mujeres embarazadas o personas embarazadas principalmente. Pero estos grupos además están cruzados por los grupos de atención prioritaria y por el otro lado están cruzados por personas que tienen que seguir saliendo a trabajar, por el tipo de trabajo que realizan, ¿no? O por sus condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas? Hay pocos datos sobre quiénes son las personas que más están enfermando y quiénes más están muriendo. Pero si bien tenemos por lo menos 2 evidencias. Una que es un estudio
que realizó el doctor Hernández Bringas de la UNAM, que la última versión que yo he visto es de agosto, en donde él lo que nos dice es, perdón, no me traje agua, ya se me secó la garganta. Lo que él nos dice es que quienes más están muriendo son hombres de entre 40 y 69 años, que se dedican a trabajos que él llama de administración o manuales, ¿no? Y que ese es el grupo más grande de personas que está falleciendo. Entonces, de repente decimos, bueno, sí, el tema de la edad ya nos lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, pero si los datos en México nos están arrojando además otra evidencia, tenemos que atender eso, ¿no? En la Ciudad de México estamos viendo, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, en vía pública, que pues están saliendo a trabajar y dicen, pues es que a mí no me importa que estemos en semáforo rojo o no, porque yo tengo que comer. Y llevo meses sin tener un ingreso. Y esas personas tienen que salir a trabajar. Y esas personas son las que se están contagiando y esas personas son las que se están muriendo. Por otro lado, este estudio del doctor Hernández nos indicaba que eran amas de casa también, muchas de las que estaban muriendo, porque tenían que salir a hacer el mandado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo, insisto, es que si bien la enfermedad per se, si todos estuviéramos en el mismo piso, si todos tuviéramos las mismas condiciones, nos afectaría por edad o por comorbilidad o por embarazo. En México el piso no está parejo. Hay personas que tienen ciertos privilegios y hay personas que no tienen ciertos privilegios y que tienen que seguir saliendo a trabajar. O hay personas que realizan ciertos trabajos, como les se han llamado esenciales o actividades esenciales, que también están poniendo su vida en riesgo al salir y que no necesariamente pertenecen a los grupos etarios o a los grupos de riesgo por cuestión de salud, por alguna comorbilidad o por embarazo. Entonces, el llamado que nosotros hicimos en ese momento fue justamente a que para el Plan Nacional de Vacunación no se tomara en cuenta solamente la cuestión etaria. Obviamente, y alguien me lo hizo ver y lo quiero aquí mencionar porque lo dimos por un hecho, no mencionamos al personal de salud, porque damos por un hecho que el personal de salud va en primer lugar. O sea, ahí no hay lugar a dudas, ¿no? El personal de salud y sobre todo el que está en primera línea es el que tiene que ser vacunado en primer lugar. Ahora, nosotros hablábamos, digamos, de la segunda etapa, por así decirlo, de la vacunación con respecto a las personas, digamos, que ya no dedican su trabajo al sistema de salud o están en primera línea o dan consulta, por ejemplo, oncólogos, no sé, especialidades médicas que tienen que continuar dando atención a poblaciones que pues se siguen enfermando o que tenían una enfermedad previa o una condición de salud previa que requieren seguir teniendo tratamientos, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, lo que nosotros decíamos era, se tiene que tomar en consideración esta condición de riesgo que tiene que ver con la desigualdad. Posteriormente de que emitimos este pronunciamiento, tuvimos acceso a un documento que se publicó por parte del Grupo Asesor Técnico de Vacunación. Es un documento público en donde justamente hacen este análisis, ¿no? Se hace el análisis de los riesgos atados, digamos, anudados a la desigualdad y se arroja que, por ejemplo, aparte también del estudio del doctor Hernández Bringas, es que los municipios con mayor tasa de mortalidad son los municipios indígenas o municipios con mayor población indígena. Entonces, también, por ejemplo, el llamado venía por ahí. Es decir, es que estos municipios tienen que recibir una vacunación temprana, digamos, porque si tenemos por sus propias condiciones de precariedad un riesgo mayor por la desigualdad, no solamente por la edad o la comorbilidad, sino por la propia desigualdad, pues tenemos que atender a esas condiciones y vacunar a estas poblaciones antes. Entonces decía yo, después tuvimos acceso a este estudio del grupo de vacunación, del grupo técnico asesor de vacunación, en donde también hacen este análisis por desigualdad. Entonces, por ejemplo, te muestran que si son hombres, igual en una edad media, que se dedican, por ejemplo, principalmente choferes, son quienes más están muriendo. Entonces, el llamado venía o viene en ese sentido de decir,
si bien la condición de edad o la edad de las personas es una condición de riesgo, tenemos que ver que no estamos en piso parejo y que hay ciertas condiciones provocadas por la desigualdad que colocan a las personas en una posición de mayor riesgo, no solamente de contraer la enfermedad, sino de desarrollar síntomas de gravedad que les pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ese fue el sentido de nuestro pronunciamiento. No, muy interesante el pronunciamiento, Dalina, y sí es muy cierto, el piso no está parejo, ¿no? Pedirle a la gente que se quede en casa sin un ingreso económico es como pedirle que se muera de coronavirus o que se muera de hambre, que elija de cuál, ¿no? Parecería que es un poco la situación a la que nos hemos visto orillados. Sí, Para cerrar un poco con el tema, por el tiempo que llevamos, me gustaría mucho que te podamos hacer un par de preguntas que nos han llegado claro, sí. eh, a través, ¿no? De las redes sociales que la gente que nos ha estado viendo nos ha hecho. Ujú. Me gustaría empezar comentándote la siguiente pregunta. La usuaria AleGF nos pregunta, ¿por qué está bien que en Estados Unidos tengan leyes antirracistas más marcadas y fuertes, mientras que en México no son tan estrictas las leyes? Pues no está bien, ¿no? No sé si se refiere a las sanciones, no sé si vaya por ahí el tema, en lo estricto y fuerte. Yo creo que México todavía nos falta, y lo decía yo hace un momento, no quise meterme mucho en el tema del comité del CERD, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Eh, a ver, sí, todavía nos falta avanzar en el tema del racismo en México, porque si bien y ustedes lo saben mejor que nadie, hablar de racismo en México siempre de repente lleva a decir, no, es que en México no hay racismo, en México hay clasismo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender mejor el racismo que existe en nuestro país, porque también esa es otra cuestión. De repente, abrevamos del racismo, suena terrible, del racismo que sucede en Estados Unidos, que yo insisto, a ver, en México existe el racismo, existen estas conductas de violencia, por ejemplo, policial, ¿no? De perfilamiento racial que estamos viendo en Estados Unidos y que de repente aquí decimos, es que eso no pasa acá. No, es que no lo ves. Pero claro que sucede y sucede todos los días, igual que allá, ¿no? Ahora, pero también tenemos que entender que nuestra construcción social es distinta y las narrativas también son distintas, por un lado. Y por otro lado, que desafortunadamente el poder que tienen todavía los grupos para visibilizar el racismo, tanto grupos indígenas como grupos afro, es muy poco. El reconocimiento y la representación de los grupos racializados en nuestro país es mínimo. Con esto no quiero decir que en Estados Unidos la cosa esté estupenda, pero ciertamente hay una fuerza, digamos, mucho más caminada. Tienen mucho más construcción social, mucho más construcción cultural, mucho más construcción teórica. O sea, yo he encontrado bibliografía, por ejemplo, infinita sobre el tema de racismo en Estados Unidos, mientras que en México creo que todavía nos falta construir esta concepción del racismo, este entendimiento del racismo en México. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que no tenemos leyes, si me permiten el adjetivo, satisfactorias en México. Ahora, si me preguntan, sanciones. Yo creo que, a ver, si, si entendemos que el derecho penal está construido sobre la racialización, me parece que la salida no es el derecho penal y no es la sanción penal, ¿no? O sea, no. Indudablemente, perdón, pero tenía que decirlo. No, es que, digo, y lo digo con mucho respeto, hace poco vi que se pretende sancionar con cárcel el racismo. Y no. ¿Quién está en la cárcel? Exactamente, o sea, Las personas precisamente. racializadas. Las personas Exactamente. racializadas son las que están en la cárcel. El sistema penal y el sistema carcelario está basado en el racismo. Entonces, utilizar el sistema carcelario y el sistema penal para acabar con el racismo, pues me parece... Seguir perpetuando el racismo, o sea, indudablemente. Es que van de la mano. Entonces, si a mí, Geraldina, me pregunta, ¿necesitamos leyes más duras? No.
No, necesitamos mejorar nuestros procesos de justicia restaurativa. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos mejorar nuestra educación y necesitamos mejorar otros procesos. Pero no tener sanciones, no tener sanciones penales menos. No. Pero justo me parece que pensar en un sistema punitivista, no penal nada más, sino punitivista, para acabar con la discriminación, me parece que es utilizar, como dice Lorde, las herramientas del amo para destruir su casa. O sea, no va por ahí, no va por ahí. Creo que tenemos que apostarle a otras vías, tenemos que apostarle a estos mecanismos que se están implementando ahora de justicia restaurativa, de justicia transicional, de justicia comunal, digamos, en donde todas las personas participen, en donde todos y todas entendamos que vivimos en comunidad, que nos tenemos que respetar, medidas de acompañamiento, o sea, muchas otras cosas. Tenemos que ponernos más creativas, digamos, porque siempre la salida más sencilla es la vía penal, ¿no? Y entonces vamos a sancionar el racismo. Pues es que no, o sea, yo no veo que vayamos a accionar el sistema penal para meter a la cárcel. Digo, ni siquiera creo que la cárcel vaya a ser una solución contra el racismo, pero bueno, vamos a suponer que un grupo racista, neonazi, opera aquí en México, no lo van a meter a la cárcel porque al final del día el privilegio está en esa construcción de la blanquitud, ¿sí? Y la persona discriminada, racializada, no va a tener el poder para poder accionar el sistema penal a su favor. Entonces, yo pienso que no va por ahí. Perdón, ya me alargué mucho, pero es que de repente es como, sí. No, excelente. Muchas gracias por ahondar tanto. Lamentablemente ya estamos un poco cerca del tiempo, así que tengo otro par de preguntas que nos han hecho y con estas podemos cerrar. ¿Sí? La usuaria Laura Cervantes dice, buenas tardes, excelente charla. Tengo una pregunta. ¿Etiquetar como fifí y como chairo es racismo? Racismo no. A ver, el racismo es un sistema, es una construcción social que además ha sido perpetuada por siglos. Cuando alguien discrimina, digamos, utiliza lenguaje, es que no quiero utilizar la palabra discriminación, cuando alguien maltrata, cuando alguien, ayúdenme con un adjetivo que no sea discriminación, denuestra a otra persona, menosprecia a alguien diciéndole fifí, O el puede chairo. ser, puede ser una, es que ojo con Chairo, porque Chairo sí tiene un trasfondo racista. Chairo sí tiene un trasfondo racista porque tiene una cuestión, sí, no sé cómo definirlo. Es una pregunta siempre muy complicada de contestar, pero yo creo que cuando hablamos de lo fifí, estamos criticando esa blanquitud, ese privilegio. Ojo, con esto no quiero decir que esté bien, ni quiero decir que no sea discriminatorio, ¿sí? No está montado en un sistema racista porque no hay una construcción social detrás que perpetúe estereotipos. Es inclusive al revés. O sea, lo que está diciendo es que como hay un sistema racista, hay unos privilegiados y te estoy haciendo ver que eres un privilegiado. Ahora, si yo a alguien le digo, no te voy a dar acceso a la salud por ser fifí, estoy cometiendo un acto de discriminación. Ojo. O sea, acuérdense, estoy haciendo un trato diferente, arbitrario, que daña el ejercicio de un derecho y me va a costar construir la categoría. Pero sí hay un acto de discriminación en tanto que estoy negando el acceso a un derecho de manera arbitraria, ¿no? Y por una diferenciación. Entonces, no es racismo, no existe el racismo a la inversa, lo subrayo y lo pongo en negritas y con todos los colorcitos alrededor. No existe el racismo a la inversa. Tenemos un banner inmenso de que no existe el racismo a la inversa. Grande, grande, así una pared. No existe el racismo a la inversa. Pero es discriminatorio. El racismo es un sistema histórico, construido sobre las instituciones, arraigado en nuestras normas, en nuestras leyes, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en un montón de cosas. Pero
puede haber discriminación si se cumplen los requisitos en contra de una persona por ser blanca, por así decirlo, ¿no? O sea, a ti no te voy a dar servicio porque eres fifí, ¿sí? Va a costar más trabajo, porque, insisto, no hay un sistema cultural detrás sosteniendo esa desigualdad. Pero puede haber esta discriminación desde el punto de vista de arbitrariedad, simplemente no te voy a dar servicio, no te voy a dar trabajo, no, te estoy haciendo una diferenciación simplemente por tu aspecto. Y eso puede ser discriminatorio, pero racista no es. Ok. Muy bien. Y una pregunta más que tenemos, nos la hace el usuario Rafael Reyes, y él nos pregunta, nos pregunta por algunos asuntos que haya tramitado y analizado COPRED acerca de discriminación, o sea, si nos puede compartir tal vez por cuestiones religiosas o asuntos de racismo, algunos que hayan tratado y que nos pueda analizar, nos pueda compartir, disculpen, que haya analizado COPRED. Bueno, pues muchos, cumplimos 10 años este año, entonces tenemos muchos asuntos. Rafael, te voy a invitar a que en la página de COPRED, si tú te metes en Google, pones COPRED, entras a la página y va a haber una pestaña que dice ver más. Ahí le picas y en publicaciones vienen opiniones. Ahí vienen algunas de nuestras opiniones. Pero a ver, por ejemplo, el asunto que más recibimos, sorpresivamente, todavía en el 2020, es despido por embarazo. Cerca del 20% de las denuncias que recibe COPRED son de despido por embarazo. Entonces, por ejemplo, pues en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Como ya decía yo muy al principio, se activa, digamos, este procedimiento de conciliación, en donde pues se pide al empleador que justifique el despido, ¿no? Porque ciertamente puede haber un despido justificado de una mujer embarazada, siempre y cuando no sea por el embarazo, ¿no? O sea, si yo falto a mi trabajo todos los días porque me da flojera ir, o sea, no por una condición de salud de mi embarazo, sino porque no quiero ir, porque qué flojera, llego tarde, hago mal mi trabajo, ¿no? Puede haber un despido justificado y el hecho de que yo esté embarazada hace que se sospeche de entrada, se presume que fue por embarazo. Entonces, de entrada se abre el expediente y se analiza, ¿no? Este es el clásico caso, digamos, que tenemos opiniones jurídicas, e insisto, ya tenemos inclusive una estrategia junto con las TIFE, con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local, para canalizarle a las empresas que, pues, que no les interesa, digamos, cumplir con este procedimiento de conciliación. Básicamente, en estos casos, lo que se hace es preguntarle a la mujer o a la persona embarazada cuáles son sus pretensiones, si pretenden que le regresen el trabajo, digamos, que la recontraten o que le paguen una indemnización, ¿no? Y pues eso es lo que justamente se ve en la mesa de conciliación, se firma este convenio de conciliación y el convenio de conciliación sirve como prueba para un procedimiento contencioso, ¿no? Si va ante la Junta, por ejemplo, ¿no? Este es un caso clásico. De religión, bueno, justamente el día de ayer tuvimos nuestro evento de la conmemoración de las víctimas del Holocausto y de la memoria de las víctimas del Holocausto, y con motivo de este evento hace 2 años publicamos un informe de los 2 casos que hemos tenido de antisemitismo. Estos casos tienen que ver los 2 con universidades, en donde uno fue en un evento como público dentro de una universidad y el otro fue en un salón de clases en donde profesores negaban el Holocausto y se referían de manera indigna a las personas judías, por ejemplo, ¿no? En estos casos no se llegó a la conciliación y se emitieron estas opiniones, pues diciendo que este tipo de expresiones no tienen cabida ni en la libertad de expresión ni en la libertad de cátedra, porque ciertamente estas dos tienen, digamos, como límite la dignidad y los derechos de las personas. Y entonces, bueno, pues además el tema del Holocausto y el tema de los estereotipos en contra de las personas, en este caso judías, pues daña la dignidad de las personas y eso no está protegido por ninguna de las 2 libertades. Entonces, nada más para poner esas 2, pero bueno, tenemos muchísimos asuntos. El próximo mes estaremos presentando nuestro informe de atención, entonces,
pues para que le eches un ojo también, Rafael. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por todas estas aportaciones, Geraldina. Realmente ya el tiempo nos está corriendo prácticamente, pero realmente fue creo que muy ilustrativo, muy nutritivo todo eso que nos platicas, porque creo que para la mayoría de los citadinos y la mayoría de los mexicanos, muchas veces no tenemos como el conocimiento, ignoramos las funciones de este tipo de instituciones como lo son el COPRED, y de alguna forma dificulta el acceder o el denunciar, como tú nos comentabas hace un momento, ¿no? O sea, no sabemos cómo actuar, qué realizar, ante quién acudir, pero yo creo que después de esta charla tan amena que tuvimos contigo, muchas personas van a tener como ya la oportunidad y como ya esta idea más clara de cómo acudir, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México al COPRED y en, no sé, en otros estados también si existe como algún consejo específico al que se puedan dirigir. Y bueno, realmente muchas gracias, Geraldina. Estamos realmente honradas y honrados por haberte tenido aquí hoy y por apoyarnos a iniciar esta conversación para la visibilización y informarnos sobre nuestro derecho a no ser discriminados. No sé si quieras aportar algo más antes de que... No, nada más, lo que iba yo a decir era que voy a hacer un anuncio, pero claro, en la cuenta de COPRED, del Twitter, ahí pueden encontrar todos los datos, o en la mía, que es mi nombre, Geraldina-G chica, y ahí van a encontrar todos los datos para que puedan presentar sus denuncias. Eso es todo lo que quería decir. No, sí, muchas gracias, y de hecho estaremos compartiendo más información al respecto en Basta Racismo, por supuesto, para que se haga más conciencia acerca de esta institución y el cómo acudir y de qué forma poder apoyar desde esta perspectiva ya legislativa, o sea, ya más de garantizar el derecho a no ser discriminado, pues combatir el racismo en México, que es como nuestro principal objetivo en Basta Racismo. Entonces, en verdad, muchas gracias por apoyarnos a iniciar esta conversación para la visibilización, informarnos sobre el derecho a no ser discriminados en esta tarde. Estamos muy agradecidas, realmente, y agradecidos. Disculpen al público que estuvo realizando como varias preguntas ahí. Quisimos orientar estas preguntas a nuestro tema central, que es el racismo en México. Entonces, por eso, una enorme disculpa si no pudimos resolver todas sus dudas, pero estaremos alrededor de la semana respondiendo a algunos de los comentarios que hicieron, por supuesto. Y bueno, nada más agradecerle nuevamente a Geraldina, muchas gracias. Y pues realmente las puertas de Basta Racismo, están abiertas y para cualquier colaboración futura con COPRED. Muchas gracias a ti y al equipo de COPRED. Estaba viendo los comentarios, no creas que no te estaba no, al contrario. Vamos a abrir más lugares en los cursos en línea. Que ese es algo que teníamos pendiente y alguien me lo puso por acá y es importante decirlo, sí vamos a abrir más lugares. No teníamos capacidad porque son 3 personas las que llevan educación, pero ya vamos a tener más lugares. Estén pendientes de las últimas convocatorias. Bueno, muchas gracias y bueno, ahí voy a dar un pequeño anuncio, nada más antes de que cerremos con esto. Recordarle al público que actualmente estamos en una campaña de donación, precisamente para constituirnos como una asociación civil y poder generar muchos más eventos de este estilo. Sigan pendientes también de todas las próximas actividades que tenemos. Se vienen meses muy padres para Basta Racismo y obviamente seguir al pendiente de las actividades de COPRED. Nuevamente, muchísimas gracias, Geraldina. Es un honor y fue un placer estar hoy aquí contigo. Que tengan todas y todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, encantada.